Magnitud Radio presenta. Somos Guadalupe Montaño, Norma Magaña, Alma Ríos. Y estás escuchando Como Caídas del Cielo por Magnitud Radio. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Como Caídas del Cielo, una nueva emisión, aquí como cada lunes en punto de las 11 de la mañana. Y bueno, pues como siempre, para mí es un placer y un gran honor poder estar acompañada y por supuesto presentarles a mi querida Norma Magaña. Almita, Bienvenida. Lupita, feliz como cada semana de estar aquí con ustedes y compartir una nueva aventura más. Muchas gracias. Y bueno, también a nuestra querida maestra, compañera, amiga, Guadalupe Montaño. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? estás, Yo muy Lupita? contenta también, muy bien. Sí. Y pues aquí esperando el tema del día de hoy. ¿Verdad? Un tema que, bueno, de repente nos hablan de este tema y uno se puede remontar a aquellas épocas de la secundaria, de la preparatoria, donde podía tornarse un poco aburrida toda esta situación, pero bueno, pues aquí nuestra querida Normita, que es la más experta en esto, nos va a hablar de su tema que se llama filosofía, claves para la vida cotidiana. Y es medio extraño porque podríamos decir filosofía, claves para la vida cotidiana, como que cómo se come, ¿no? Exactamente. Claro. Y además, como comentabas hace un momento, es una palabra que de alguna manera nos dice estudio. Uh-huh. Y estudio en el que vas a tener que leer muchos libros, profundizar en libros que no siempre pueden resultar un tanto ágiles en su lectura. Uh-huh. Sin embargo, para las personas que aman la lectura, pues la filosofía es un regalo del cielo, ¿no? Es el regalo de los dioses. Así es. Así es que vamos a comenzar, ¿qué te parece, Almita? Preguntándole a Norma Magaña. Ella está actualmente colaborando con nosotros en el Instituto Mexicano de Numerología, impartiendo cursos de filosofía. Uh-huh. Esta forma diferente de ver la filosofía a través de ti, ¿qué nos aporta? Muchas gracias, Lupita. Y la verdad es que han tocado temas que a todos los que alguna vez se han acercado a una conferencia o un curso les resulta muy similar. Este asunto de ver la filosofía como algo arduo, pesado, solamente dedicado a personas muy lustras, muy doctas, que se encargan de leer y de profundizar en temas que a veces resultan extraños al propio ser y que no les vemos ninguna utilidad práctica. Resulta que el Instituto Mexicano de Numerología, a través de ti y de Gabriel Toledo, ¿verdad?, pues me invitaron a que compartiéramos esta nueva visión. Y ha sido una labor de muchos años donde también tratamos de decirles, hey, la filosofía, la verdad es que es una herramienta que nos permite conectar con la verdadera esencia del ser. Disculpa que te interrumpa. Anterior aquí al instituto, ¿te dedicabas a dar clases de filosofía? No, me he dedicado a ser discípula de filosofía. Es la ¿Nos primera platicas vez un poquitito de Claro cómo que sí. llegaste a la filosofía? Sí, cómo no, Lupita. Para mí, al igual que todas las cosas buenas de la vida, pues prácticamente la filosofía apareció en mi vida en algún momento en el que yo seguramente necesitaba comprender un poco más de estos temas. Yo tuve la fortuna de estudiar fuera del país en un momento de mi vida, hace algunos años, y estudié en Barcelona. Y en una noche de estas en que yo salía de la universidad tarde, no quería llegar a mi departamento sola, pues caminaba por el barrio gótico. Y en el barrio gótico de repente me sorprendió una publicidad que decía algo así de los misterios de Egipto. Vi la fecha y la hora y resultaba que era una conferencia que empezaba en 15 minutos. Así que busqué la dirección, era a 2 cuadras de donde me encontraba, en el barrio gótico, en la calle de Santa Ana, y me dirigí. Lo más sorprendente para mí no solo fue la disposición del tiempo que estaba para que pudiera entrar a la conferencia, sino que cuando llegué se trataba de un evento gratuito. Y entonces a mí me sorprendió porque siendo Europa, pues no hay muchas cosas que sean gratuitas. Así que cuando entré, éramos solo 5 personas en la sala,
con una conferencia y un audiovisual increíbles que de verdad tocaron mi alma, ¿no? Porque son temas que normalmente llaman la atención, pero a una manera de, ok, voy a aprender algo de Egipto, de la tumba de Tutankamón, sé un poquito, medio me entero, es interesante, es historia, pero cuando vi el espíritu que albergaba toda esa información, definitivamente quedé prendada. Y además no entendía dónde había llegado. Lo que hice saliendo de ahí fue que les dije, oye, ¿y esto cada cuánto lo dan? ¿Y por qué lo dan? Y todo. Entonces una chica muy amablemente me dijo, pues porque somos una escuela de filosofía y lo que queremos es compartir el conocimiento. Algo muy similar a lo que ocurre con la filosofía de Porciúncula. Y entonces mi interés pues es, ¿y qué dan? ¿Solo conferencias? ¿Dan cursos? Me dicen, no, mira, este es el temario y este es el curso de introducción. Cuando yo leí los temas dije, wow, yo quiero aprender. Aún sin saber mucho lo que era la filosofía. Y dado que pues mi estancia allá, sin familia, sin muchos amigos, al inicio tenía muy poquito de haber llegado a Europa y me iba a quedar por una larga temporada, pues dije, se acomoda muy bien, ¿no? Voy a aprovechar, voy a mi universidad y luego en la noche vengo aquí y así disfruto y comparto y hasta conozco más amigos. Así fue. Llegué a esta escuela de filosofía a la manera clásica y a partir de ahí no me alejé nunca de este precepto. Al final yo siempre creo que, como ustedes comentaban la semana pasada, los guías se encargan de que sigas los caminos menos imaginables, pero al final del día cumplas tu destino. Y es entonces, como cuando el destino nos alcanza, ¿no? Así es. Nos alcanzó. Igual que la semana pasada comentábamos. Igual como tú nos habías compartido, que son planos y pactos ya hechos. Y resulta entonces que los 5 años de mi estadía en Europa, pues fueron 5 años en que yo pude ser una discípula muy asidua de todos estos talleres de filosofía. A la par que estudiabas tu carrera profesional. El doctorado en ingeniería. Sí, era una estancia de doctorado y entonces a la par que yo tomaba mis clases en la universidad, a la par en una escuela de filosofía, pues yo tomaba mis cursos de filosofía. Ahí inició ese camino discipular. Y ahorita voy a hablar por qué es discipular. Después de ahí tuve que volver a México. Pues ¿Terminaste el curso allá? Terminé todo el curso. Obviamente ahorita te voy a decir, la filosofía es una forma de vida. No podemos decir que tú terminas un curso en realidad, ¿no? Te plantan las semillas para que tú puedas tener una concepción del mundo mucho más rica, mucho más enriquecida de lo que te han dicho que es la vida incluso. La filosofía te plantea preguntas básicas del ser. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué es el día, la noche? Cosas muy básicas que a todos los seres humanos siempre les ha llamado la atención. Sin embargo, en el cotidiano de la vida a veces no te acuerdas de que hay cosas mucho más relevantes que el alma anhela aprender. Y te metes en la Matrix de la que siempre hablamos, donde aparentemente lo básico y lo fundamental es generar dinero, tener trabajos, estar muy fit, vestirte muy bien, La filosofía de pronto te dice, oye, vuelve a tu interior. Dentro de ti hay un gran misterio que espera el momento de ser revelado. De eso se trata este gran viaje de descubrimiento, de descubrir quién eres tú y a partir de ti cómo te relacionas con el mundo, con el universo, con el ser, con los cosmos, con los distintos seres que cohabitan contigo. Reconocer que eres un misterio, que en realidad lo eres. Imagínate que un día vas tú caminando por el bosque y te encuentras un extraterrestre. Él te diría qué ser tan extraño eres. Y tú dirías lo mismo de él. Pero si te observaras, dirías, ¿realmente quién soy? Soy un ser extraño, viviendo en un mundo extraño, que se mantiene en un universo extraño. ¿Quién da la forma? ¿Quién rige las leyes? ¿Por qué? ¿Por qué todo se sucede de una manera cíclica, armoniosa y perfecta? ¿Quién dicta el orden de todas las cosas? Y entonces volteas a ver otras cosas que hasta ese momento no te habían llamado la atención. Termino mi relato y es que vuelvo a México. Aquí también está la Escuela de Filosofía y retomo mi actividad discipular. Aquí también estudio 5 años más y después por condiciones de trabajo tuve que salir de viaje otra vez, tuve que dejar mi instrucción, pero a partir de ahí tú ya tienes la semilla. Y entonces te vuelves una eterna filósofa tratando de entender realmente quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Y sabes que es un camino que no termina nunca, porque el misterio siempre permanece y tú simplemente reconoces que no sabes nada y te dedicas a tratar de entender cada vez un poquito más. Y ahora sí, si me permiten, quiero remitirme por qué es esta búsqueda incansable que te puede llevar una vida y no terminas de ser un filósofo completo. ¿Qué es la filosofía? Almita nos decía
que este término la remitía a su secundaria o su prepa, donde era una materia pues obligada, y eso también quiero contarlo, pero que era aburrida. Y qué importancia que haya sido obligada en un tiempo. Quiero volver a ello. El término como tal simplemente es un término griego que significa philos, sophos, philos, amor, y sofía, sabiduría, el amor a la sabiduría. Pero quiero contarles cómo es que fue implementado este término, que realmente ahí la clave de lo que hay. Sócrates, que era uno de los grandes filósofos de la Grecia clásica, en Atenas era considerado el hombre más sabio del mundo. Cuando se le pregunta al oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio, él sin dudarlo dijo Sócrates. Pero cuando fueron con Sócrates y le dijeron, oye Sócrates, que tú eres el hombre más sabio del mundo, él simplemente se echó a reír y dijo, no, ¿qué va? Yo no soy un sofos, yo no soy un sabio, tan solo soy un filósofos, un amante de la sabiduría, alguien que reconoce que sabe tan poco, que queda tanto por conocer, que es lo que anhelo, que mi alma pueda entender. Y ese es el gran inicio de la filosofía como tal. Y ahí se acuñó el nombre. Ahí empezó él a reconocerse como este gran, como un niño que llega a un mundo tan extraño que pretende tratar de entender. Y este es el término, Lupita, que quiero aclarar cuando me dices, parece que es un término solamente dejado a los más doctos e intelectuales que se dedican a leer libros extensos. Y en realidad yo les diría, no. Todos en el inicio somos filósofos, porque la condición básica para hacerlo es la curiosidad innata en el ser humano. Y quiero que ubiquen a un niño de 3 años, porque ya medio habla y demás, pero a un bebé que va por la calle con su mamá y de pronto ve un perro. ¿Cómo se pone el niño ante ese hecho? Pues se emociona. Exactamente. ¿Y por qué crees que se emociona? Porque es nuevo para él. Así es. Pero ¿y la mamá cómo reacciona? Con miedo. Como que no le da la importancia, Sí, porque le da indiferencia. ¿Y sabes la cuál mamá es? le dice, ¿el guagua? Exacto. ¿Y la mamá por qué actúa así? Porque la mamá está acostumbrada a ver a los perros en la tierra y ella sabe, es un perro. Pero la alegría que tiene el bebé innata de descubrir una hormiga, un perro, a su mamá, a su papá, de ver la lluvia, las plantas, esa curiosidad, exactamente. El niño es un filósofo nato porque trata de entender qué es ese extraño mundo donde ha venido a nacer, qué es ese extraño mundo en el que se organizan las cosas, ¿cierto? Pero la mamá en su cotidianidad ha perdido la capacidad de asombro. Y ahí es donde perdemos esa capacidad de ser filósofos, cuando nos acostumbramos a este maravilloso misterio que es la vida. O sea, cuando ya todo nos empieza a dar igual, sí, la pared, sí, y el coche, exactamente. O sea, ahí ya es como perder esa chispa, esa esencia, ese grado de sorprenderte ante algo. Por supuesto. Y si tú te das cuenta, de verdad, la vida es un eterno misterio. Creemos que sabemos lo que es simplemente por el hecho de estar vivos, ¿no? Pero si te pones a ver en profundidad el fenómeno, sabemos muy poco, porque la vida la vemos expresada en todo y en todos. Pero en realidad entender qué es, dices, es parte de la vida, la muerte, el casarte, enamorarte, el enojarte, el sentir odio, alegría. Sí, todo es parte de la vida, pero muy pocas veces entendemos en realidad lo que es. Entonces, cuando perdemos esa capacidad de asombro, perdemos la capacidad de ser filósofos. Y justamente la invitación que hacemos nosotros es decir, oye, nunca dejes de ser un niño, nunca dejes de preguntar, nunca dejes de averiguar y de tratar de entender realmente qué es este mundo tan extraño donde tú mismo eres un ser extraño y qué ha venido a hacer aquí, ¿no? Entonces, ese es el primer punto para desmitificar el asunto de que solo los más doctos son los que se dedican a la filosofía. En todo caso diremos, hay personas muy cultas que sí te puedes dedicar a aprender de muchas cosas, de nombres, de autores, de entender los objetos de estudio de cada autor, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, de entender cuál ha sido esa pregunta específica que han tratado de contestar y por qué algunos autores se vuelven más densos que otros. Pero no por eso dejar de decir, filósofos somos todos, y en la medida que tú te admires por cada nuevo misterio y lo veas con esa perspectiva nueva, como si fuera la primera vez, podrás entender un mundo invisible que subyace detrás de todas las cosas, ¿no? Bueno, qué interesante, ¿verdad? Nos vamos a corte, regresamos en un momento. Gracias.
Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Ya estamos de vuelta aquí en Como Caídas del Cielo con este gran tema tan interesante de la filosofía que hoy por hoy, bueno, a mí me abre los ojos porque con lo que hablábamos en el bloque anterior es la filosofía está presente en nosotros siempre y cuando no nos dejemos de sorprender. Así es. Entonces, pues aquí esto que ahora tú nos enseñas nos abre más como esta mente de decir, ok, también soy un filósofo, soy un discípulo. Un enamorado de la vida. Un enamorado de la vida, un sorprendido de la vida. Mientras mantengas esa curiosidad innata, puedes ser un gran filósofo. Y luego te conviertes en un discípulo. Y un Oye, no se discípulo- trata de estar así filosofando. Oh, la luna, qué bella es. No. Oh, sí. No, el pero, planeta. pero te voy a decir, por ejemplo, Sócrates, que es el gran padre de la filosofía, sí que se pasaba varias horas en absorción total. ¿no? Por eso le dicen, estás filosofando. Así es. Y es que él, al ser una persona, imagínate, el hombre más sabio de aquella época, por supuesto que su mente se abstraía de la realidad y era poder entrar a esos grandes misterios que siguen al ser humano desde siempre. Hay varios factores que se dan cuando uno se vuelve discípulo de la filosofía. Oye, yo te preguntaré, Sí. ¿y de qué vivía? He ahí que siendo filósofo, pues él se dedicaba simplemente, fíjate, su A la misión de enseñanza. vida era enseñar. Pero más que enseñar, Lupita, era despertar este maestro interior de cada ser humano para que fueran ellos mismos los que descubrieran ese misterio. Hablabas hace un momento Sí. acerca de ser discípulos. Sí. Cuéntanos, por Ok. favor. Mira, voy a retomar este asunto de Sócrates, que me va muy bien para este asunto y ahorita te contesto esta pregunta. Sócrates lo que hacía era que con cualquier persona que se encontrara en la plaza pública, simplemente le preguntaba, ¿qué opinas de? Y en esa interlocución, Sócrates lo que hacía es que, de manera irónica, le hacía ver la falla que pudiera tener el razonamiento de la persona que encontraba, para que se diera cuenta dónde estaba el error y de esa manera poder entender el concepto que él asumía que tenía sobre cualquier cosa de la vida. Entonces, este término dialéctico, ¿verdad? En esto consistía la mayéutica que les llaman al sistema de enseñanza de Sócrates. El único que tenía como misión de vida era enseñarle al otro a pensar. El razonamiento que te lleva a ser un hombre libre y no simplemente a ser un repetidor de lo que se te dice. Así es. Esa era la gran clave. Y cuando hablamos entonces de ser discípulos, decimos, un discípulo requiere por lo menos 3 condiciones básicas para hacerlo. Un estudiante va a la escuela a aprender y se queda de manera estática simplemente recibiendo la enseñanza que le da el maestro. No hace mayor No aporte. razona, no hay esta... No. Pero entonces, un discípulo lo que hace es que recibe la enseñanza, entiende que hay una manera de pensar distinta a la que él puede tener, y eso sería tener un pensamiento crítico. Pero después viene un término que sería la devoción. Yo estoy recibiendo algo, pero tengo una devoción, es decir, pero tengo una curiosidad mayor por comprobar eso que me están diciendo. No me quedo solo con lo que el maestro dice que es, sino que además yo me encargo de investigar y de comprobar con mis propios medios de que realmente es lo que es. Y después, ¿qué hago con ese conocimiento? Pues la parte más importante del ser discípulo es la del servicio. Llevar a la vida práctica todo aquello que tú has entendido y aprendido que es real y que te puede servir para ser un mejor ser humano. Esa es la gran clave y la gran distinción entre el ser un simple estudiante de una escuela de misterios, como puede ser el Instituto Mexicano de Numerología, y luego con esta gran labor de ir a compartir aquello que sabes con tus otros, con los seres. Eso es lo que te hace un verdadero discípulo, el compartir, el no quedarte con el conocimiento y simplemente engordar, que en este término sería intelectualmente, diciendo eres una persona culta, que sabe fechas, nombres, que has leído libros. Sí, culto sí,
pero también un hombre que sirve a su ser y a su sociedad. Y en esa medida vas forjándote como un ser humano más completo. En la medida que tú sirves, ahora sí que ahí se aplica, ¿no? El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Qué grande, esto es filosofía pura, porque ahí encierra la clave del crecimiento humano. Entonces, vemos cómo la filosofía, a través de estos preceptos, te va mostrando caminos de aprendizaje. Y si me permiten, por ejemplo, yo diría, el ser humano tiene muchas maneras de aprender. La propia experiencia te lleva a entender cosas. Y este asunto de nadie experimenta en cabeza ajena guarda una gran verdad. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces no nos han dicho nuestros papás, verdad? No hagas esto porque hay una consecuencia. O los maestros, no hagas esto porque hay otra consecuencia. Y nosotros nos creemos infalibles y hacemos lo que queremos hacer, hasta que la consecuencia nos demuestra que tenían razón. Eso se llama aprendizaje por experiencia. ¿Es válido? Por supuesto. Estamos en la vida y aprendemos de la vida. Claro. Hay otra forma de aprender, que dirían los filósofos, y es entendiendo que hay formas de vivir que te pueden llevar a ser más feliz que otras. ¿Y eso quién lo dice? Los sabios que se han dedicado a investigar este gran misterio de la vida y del hombre. Y en ese sentido muchos dicen, bueno, si yo tengo un problema, puedo recurrir a ver lo que piensan y cómo han resuelto este problema otros sabios, a ver qué claves me dan. Eso puede servirme o no, pero por lo menos el tener el antecedente de una resolución puede darme una alternativa distinta a solamente tratar de que con tu experiencia salgas a flote de algo. Y eso es otro valor que tiene la filosofía, porque tratamos entonces de retomar aquellos preceptos que han resultado básicos en la vida de los seres humanos. Y por eso este curso se llama Introducción a la Filosofía Clásica. Lo clásico es aquello que no pasa de moda, que se mantiene inmutable con el tiempo. Es aquello que no cambia con las modas actuales, como ahora que pensamos que, por ejemplo, podemos estar en una temporada y vestirnos de una manera o estar en otra temporada y vestirnos de otro. Eso te habla de lo exterior. Pero hay cosas en el hombre que permanecen eternas. Cosas, leyes de la naturaleza que son eternas, inmutables, que se cumplen inexorablemente, queramos o no. Y ese mundo invisible, que es el que rige mucha de la vida de los seres en esta tierra, pues es también lo que nos muestra la filosofía, ¿no? Que hay formas de vida que te pueden resultar más acertadas, dado que alguien más las ha experimentado y ha tenido esa capacidad de razonar. Entonces, esa sería un aporte adicional. Y también comentaba algo que quería contar en el bloque anterior. Almita dijo, en la secundaria y en la prepa nos daban esta materia y resultaba aburridísima. Yo creo que era aburrida porque el maestro así lo transmitía, pero seguramente nos llevó a dar libros de Platón, y bueno, a mí me gustó mucho, de hecho todavía lo conservo, es un libro así de enorme, pero yo creo que era la forma con la que nos la transmitían. Digo, si hubiera sido tú mi maestra, seguro yo hubiera, quiero, ¿no? Yo quiero estudiar filosofía. No, pero lo que quiero comentar es que todavía a nuestra generación nos tocó la gran fortuna de tener una instrucción filosófica. ¿Y eso de qué sirve? Pues ya les decía que si nosotros podemos recurrir a lo que se han dicho sobre determinados temas, los sabios más importantes de la antigüedad que han dedicado un tiempo a pensar, a razonar, a filosofar, pues nos puede dar algunas pistas. Y entonces el hecho de que podamos acceder a ese conocimiento nos puede dar una concepción distinta de las facetas que encierra el ser humano. ¿Qué ocurre en la actualidad? Ustedes siempre vean la sociedad en la que hemos convertido este mundo actual. ¿A qué se debe? Son muchos los factores, pero uno fundamental es que se sacó del plan de estudio cosas tan básicas como la filosofía, la ética, la moral. Resultaban materias que eran realmente aburridas y necesarias para los chicos. Los chicos necesitan saber finanzas, matemáticas, necesitan saber Excel, necesitan saber mercadotecnia, necesitan saber cómo producir más con menores costos, cómo estar en un mundo material más materializados, cómo más práctico. Muy práctico, pero en esa practicidad nos hemos vuelto materia, nos hemos cosificado. El ser humano ha dejado de ser este gran misterio para ser un producto mercantil. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto cuestas? Y entonces, en esa medida también, vean el efecto de la sociedad. El hecho de que ahora, hoy en día, no haya concordia, no haya respeto, no haya ética ni moral, simplemente nos lleva a ver esta gran degradación a la que hemos llegado por haber tenido el tino
de sacar de los planes de estudio de los jóvenes materias en las que por lo menos te podías parar un momento a reflexionar qué es lo bueno, lo eterno, lo justo, lo verdadero. Y sin embargo, hoy en día vemos series en la televisión que hacen apología del crimen. Y entonces ahora los héroes son los narcos, Sí. los malos, los que tienen su propio código ético, pero que no respetan a sus semejantes. Y hemos caído en eso justamente porque hemos perdido la orientación de los valores más elevados en el ser humano. Y esto se debe en gran medida pues a esta grave falla que han tenido los sistemas actuales en hacer al hombre cosa, Sí. en masificarlo, en tecnificarlo, en hacerlo, sí, muy, muy ducho en finanzas, matemáticas, pero que se han olvidado de lo más De importante. hecho, lo que más de él. enseñan ahora y lo que más te exigen es matemáticas y español, Sí, ¿no? Y ahí, por ahí, cívica, por ahí, pero lo que más te llevas es matemáticas y español. Y entonces, pues se ha perdido esa parte de conocer a estos grandes maestros y saber, pues en realidad, que la filosofía la puedes hacer parte de tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo la ponemos en nuestra vida cotidiana, Sí. la filosofía? ahí vamos. Cuando tú entiendes, perdón, nada más termino una idea que me faltó. Fíjate, hablando de este asunto de que salieron de los planes de estudio la filosofía, tenemos que reconocer que la UNESCO, a partir del año 2005, ha considerado un Día Mundial de la Filosofía, porque se dio cuenta de la necesidad de volver a traer la atención en este tema para recordar realmente quién es el ser y cuál es su verdadera misión. Eso sí lo quiero dejar claro porque aunque los sistemas actuales digan que no es importante, la UNESCO ha reconocido la importancia y Claro. actualmente hay un día internacional. ¿Y sabes qué día es? No recuerdo, Ok. pero es 5 de junio, una cosa así. La verdad es que no lo tengo a la mano, pero sí que se ha establecido. Y cuando tú me dices, ¿y cómo podemos hacer de todo este rollo teórico algo que sea de utilidad para la vida cotidiana? Pues te digo justamente, al ser un discípulo y al entender tú preceptos que han sido válidos durante los últimos 5,000 años, simplemente no puedes dejar de reconocer que hay cosas más válidas que te pueden servir en tu vida de lo que has llevado hasta ahora. Y simplemente los llevas a la práctica. Tengo ejemplos muy claros. Cuando hacemos este recorrido por las principales civilizaciones antiguas, clásicas, aquello que no pasa de moda, nosotros nos enfocamos en entender qué fue aquello que llevó una civilización a tener un máximo poder de desarrollo y qué elementos fueron los que la llevaron a una declinación total. Y entendemos entonces cómo funcionan las leyes del universo, que todo tiene un origen, un desarrollo y un final, y eso se aplica en toda la vida. Pero cuando entiendes que las civilizaciones las forman los hombres y las mujeres que la conforman, entonces te das cuenta que donde hace falta trabajar es justamente en el ser. ¿Cómo ser un mejor ser? ¿Cómo trabajar en esa humanidad para que tú logres tener verdaderamente una civilización y no solamente lleves un estado como tú lo quieras ordenar? Y entonces ahí está el trabajo del filósofo. Entender que el gran trabajo es cómo convertirme en mi mejor versión. Saber que eres más que un cuerpo físico, una mente, un espíritu, que hay muchos más elementos que te definen. Desde ahí empezamos a entender qué misterio eres el que encierra. Y a partir de ahí a tratar de forjar esa mejor versión de ti. Pero no como algo obligado, sino como algo natural. Entendiendo entonces que estos valores esenciales han prevalecido a lo largo de la historia. Y que, es decir, en todas las civilizaciones siempre se ha preferido, por ejemplo, la valentía a la cobardía. Se ha preferido la honestidad a la mediocridad. Se ha preferido la templanza. Sí me entienden. Estos grandes valores que conforman la estructura del ser son los que todos anhelamos. Siempre anhelamos los mitos porque los héroes son aquellos que se sobreponen a su condición humana y sobrepasan esa condición y nos demuestran que hay mucho por hacer. Y entonces nosotros queremos vernos como esos héroes cotidianos, en donde si tú cometes una falla a la infracción de tránsito, pues asumas que hay una responsabilidad en ello y no estés dando mordida. Eso habla entonces de que los seres que conforman las civilizaciones necesitan tener valores éticos y morales muy elevados para que a partir de ahí podamos garantizar que haya sociedades justas, equilibradas y honestas, ¿no? Que es justo lo que falta hoy en día. Pues sí, bien que nos hace falta, ¿no? Hacer la filosofía parte de nuestra vida. Sobre todo hoy que hay tantas cosas
que a veces nos dan y no profundizamos en ello, ¿no? Bueno, y creo que nos vamos Entonces, a un corte. bueno, pues vamos a ir a un corte, ¿no? Pues uno está aquí clavado filosofando, pero también tenemos que dar pauta a nuestros anunciantes, así que regresamos. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Pues ya estamos aquí nuevamente con este tema hermosísimo para algunos y para todos. Ay, sí. Totalmente. Bueno, una vez que has estado compartiendo con nosotros esta charla y el tiempo que tenemos de conocerte, pues claro que parte de esto que tú platicas, pues se te nota, ¿no? Se te nota, lo vives, lo transmites con esa pasión. Entonces, vamos a dejar en un momento para que nos platiques cómo es que lo das, cómo lo transmites aquí en el Instituto Mexicano de Numerología. Pero para no interrumpir el tema y terminar tal vez con la filosofía aterrizada en el diario vivir, en la vida cotidiana. Mira, Así es. de lo que se trata es verdaderamente que la filosofía en el ámbito teórico pues no sirve de nada, se queda como letra muerta, no solo porque llega a ser ahí sí aburrida, pesada, que es solo para algunos cuando debería de ser para todos en realidad. Lo que sí es cierto, y esto también me remite, es que a todos nos deberían de interesar el objeto de estudio de la filosofía, entender al ser, el universo, el cosmos, pero no todos estamos interesados en ello. Hay quienes permanecen muy cómodos en la Matrix. Claro. Es que teniendo- no quieren como ir más, como razonar. No. Y está perfecto, porque recuerda que cada uno tenemos nuestra Sí, propia claro. misión y objetivo en la vida. Aunque la filosofía toca esos temas trascendentales que a todos debería de movernos y de interesarnos, no todos estamos interesados, porque como decíamos, requiere un esfuerzo. El asunto de la devoción, investigación y servicio requiere trabajo, requiere salirte de tu zona de confort y si preferías ver la tele, pues mejor voy y apoyo al instituto y doy un curso y comparto lo que sé para que escuchen las voces de estos grandes sabios y cómo pueden servirme. Y a propósito de tu pregunta, Lupita, pues de lo que se trata es de hacer un recorrido por estas civilizaciones antiguas, fíjate, ancestrales, que tantos elementos éticos y morales nos dejaron. Dado que hoy en día este tema está fuera de moda, parece que no es algo que esté relevante, que ya vimos, no está dentro de los planes de estudio, no genera dinero, no genera productividad, de reducción Hace de que costos. razones, hace que entres en conciencia. Y mira qué peligro tener una sociedad que piense, Ah, pues sí. porque hay muchas cosas que contar, pero si No me bien en toques la ese Grecia, tema, no, Normita. pero si en la Grecia antigua, que fue donde donde se instauró el término de democracia, se hablaba de una democracia en una sociedad donde la gente era culta, donde la gente estaba instruida y entonces a partir de ese elemento podía elegir a sus mejores representantes. Hoy en día pensamos que la democracia es lo mejor que nos puede pasar, pero ¿cómo está la sociedad? Entre más televisión les damos, entre más canciones de dolor les damos, están mejor. Entre más Démosle reggaetón, pan y Entre más circo. show, ¿no? Entre más Ajá. show, pan y entre circo, más la sociedad rapidito, se mantiene despacito. dormida. ¿cómo va? Por eso es tan peligroso que empieza a haber escuelas como estas, donde te mueven de tu zona de confort, donde te obligan a razonar, a pensar, a cuestionarte todo aquello que siempre has creído, todo lo que has creído que es la verdad, porque te vuelves peligroso. Empiezas a cuestionar por qué la forma de las estructuras obsoletas que han prevalecido. Y entonces nos volvemos peligrosos. Por eso es que a muchos no les gustamos los filósofos, ni los reikistas, ni los numerólogos, porque somos personas que no salimos de la conciencia colectiva y empezamos a hacer como pequeños ruidos. Y de eso se trata entonces, de que tú empieces a retomar aquello que se decía hace 2500 años, quizás en la Grecia clásica, donde les voy a comentar una anécdota de Sócrates que me encanta contarla en clases y cómo se ríen mis alumnos y en el fondo cómo les toca el alma.
Sócrates, ya les decía, sí se quedaba como abstraído por ahí pensando, su mente funcionaba. Interiorizaba. Seguramente, seguramente canalizaba, porque él decía, hay una voz interior que me dice cómo tengo que actuar, y tengo que actuar bien. Y entonces la gente que no actúa por el bien es por ignorancia, porque tú buscas la felicidad, y entonces el conocer el bien te lleva a la felicidad. Y cuando no conoces lo que está bien, pues actúas mal, y eso es lo que te lleva a no cumplir tu propósito de vida. Y entonces una vez pasa por un puesto de mercantil, obviamente, y ve, y se queda pensando, se queda viendo ese puesto, y lo observa con gran determinación y dice, wow, cuántas cosas inútiles que en verdad no necesito. Este tipo de reflexiones son las que compartimos en el curso para que los chicos hagan detengan su vida cotidiana y digan, en verdad, ¿todo lo que te vende la publicidad hoy en día realmente lo necesitas? ¿O estás siendo solamente este objeto mercantil del cual sigues perteneciendo a la Matrix? Lo que intentamos entonces es sacarte de este ámbito tan conocido que tienes, ¿verdad? Para que tú te preguntes cosas, para que tú te intereses en saber qué misterio hay dentro de ti y cómo te unes tú con el misterio de la sociedad. Decía Sócrates también que los hombres tenemos que empezar por regirnos a nosotros mismos y a partir de ahí por regir a los estados, a las sociedades. Es política, hacemos política porque todos somos política, porque vivimos en la sociedad. Pero hoy en día, por ejemplo, un filósofo es un ser político porque reconoce que no puedes estar aislado de la sociedad, que perteneces en ella y que tienes que actuar en consecuencia. Si fuéramos como estos filósofos del baúl también, por ejemplo, ahora pienso en otro gran filósofo que también comentamos, que es uno de los prosocráticos, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que era un filósofo del baúl, porque su única posesión era un baúl, una bolsa de pan y una capa. Y se quedaba diciendo, esto es la felicidad, así nadie me la puede quitar. Porque era la felicidad, porque era lo básico, lo que realmente necesitaba el ser. Y de esa manera él garantizaba que no le fuera arrebatada la felicidad. Y entonces llega de pronto un gran general y lo observa y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y él observa y dice, quitarte porque me estás tapando el sol. Este tipo de reflexiones son las que llevamos a cabo en el curso para que nos demos cuenta de que hay cosas mucho más básicas, sencillas, volver a la fuente, volver a recordarnos con lo que realmente somos, volver a reencontrarnos con nuestra verdadera misión de vida y tratar de salir un poquito de la Matrix. Entonces, voy a hacerles una breve descripción de los temas que vemos y más o menos cómo podemos ir enfatizando algunos de los temas a nuestra vida cotidiana y cómo de verdad, de manera autómata, cuando tú empiezas a escuchar las grandes reflexiones de los sabios de las civilizaciones antiguas y dices, eso mismo aplica a mi vida actual. Estamos hablando de un Sócrates, pero increíblemente sus preceptos siguen siendo tan válidos hoy en día como hace 2500 años. Entonces dices, pues algo no de verdad debe de haber. Realmente el hacer introspección no cambia. Así es. El que te hagas consciente no cambia. Así Eso es. sigue. Esos valores, ¿verdad? Claro, no cambian. Claro. Y empezamos entonces planteándonos cosas como el hombre y el universo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué es esto que te rodea? ¿Cómo es posible que nuestro planeta esté flotando en el espacio? Empezamos a hacer estos cuestionamientos y empiezas a trabajar la mente y empiezas a cuestionarte lo que se te ha dicho según la ciencia y según los preceptos actuales. Después hacemos un viaje por lo que es la antropogénesis oculta, es decir, el desarrollo del hombre. ¿De dónde surge? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué razas ha habido en la Tierra? Que la ciencia actual a veces le cuesta trabajo aceptar, aunque los nuevos descubrimientos ya nos dejan ver que hay civilizaciones antiquísimas que no caen dentro de las fechas que nos da la ciencia. Y entonces, ¿cómo explicas que haya gigantes y que haya vestigios ya de otras civilizaciones que parecen no humanas, pero que la ciencia, dada su hermetismo, a veces no permite aceptar? Y luego empezamos ahora sí con un recorrido muy interesante por las tradiciones antiguas y hablamos de la India milenaria. Y en la India milenaria nada menos que hablamos de la filosofía moral, hablamos de la ética, de la moral, qué es, cómo opera y cómo puedes tú ser
un mejor ser, un hombre más feliz cuando actúas en concordancia con lo bello, lo justo, lo verdadero, aquello que es permanente, aquello que no cambia. Y entonces, más que demostrarte, ¿no? Hay que ser bueno porque sí, porque yo te digo, no. Demuestras a través del análisis cómo en realidad, actuando de manera ética y moral, tú naturalmente vas a ser más feliz. Hablamos del Dharma y el Karma. Estos términos que actualmente están muy de moda, entonces también entendemos todo este legado hindú, que de verdad hoy todo el mundo habla de esto, lo tratamos de dejar muy enfatizado. Y luego hablamos de la reencarnación, una teoría que en todas las civilizaciones antiguas era algo muy natural, pero que a partir del advenimiento del cristianismo se ocultó y se hizo un conocimiento velado, que no era asequible a la gente, y entonces ahora a muchos nos cuesta trabajo aceptarlo como una realidad, cuando en realidad antes era parte de la naturaleza del ser. Saber que como todos los ciclos en la naturaleza, tú puedes volver muchas veces a vivir distintas experiencias, y ahora tenemos que luchar con esta nueva concepción materialista donde dice, no, la vida es una, tiene un principio y un fin, y ya, te quedas en la nada, ¿no? Y hablamos también de la India milenaria, del Bhagavad Gita. Ese es un regalo que siempre les guardo a mis alumnos, porque no es un texto muy asequible para el público natural, pero que cuando... Su lectura no es tan fácil. No es tan fácil, pero cuando les explicamos las claves que encierra este tratado hindú, lo aman y por supuesto ya todos quieren adquirirlo, comprarlo y compartirlo, ¿no? De eso se trata, de entender las claves ocultas que están ahí en esos temas. Después también hablamos de la filosofía budista, entendemos toda la trayectoria, la vida y las enseñanzas del Buda, que también es otro camino donde nosotros mostramos todo ese ámbito de conocimiento. Filosofía de Oriente, donde hablamos del Tíbet, la voz del silencio, que no es otra cosa que la meditación, volver al universo interior, que fíjate, te hablo de China, 5,000 años, ya se hablaba de la meditación, ya se hablaba de toda esta conciencia interna y ahora Pues estamos sí. apenas retomándola, ¿no? Es que todo esto que yo siento que ahora vemos de energía, de yoga, de introspección, de meditación, pues es algo que ya se veía desde hace... A lo mejor Desde no siempre. se llamaba como ahora lo conoces, Reiki, no se llamaba meditación, no sé, se llamaba de otra manera, pero ya se hacía. Claro. ¿Por qué entonces tanta sabiduría? ¿No? ¿Por Lo qué? entendemos. Hacemos Claro. un recorrido, parte es un camino paralelo al que hacemos el estudio de la filosofía. Tenemos que hablar un poco de la historia de la filosofía y vas entendiendo por qué, como todo en esta existencia, pues siempre surge, crece, cae y termina, ¿verdad?, por desaparecer. Se resguarda. Exactamente. Y también porque a veces tienes que ocultar determinada Sí. información para que no sea mal manejada y mal entendida, dado que también hay momentos en la historia y en la vida en que no estamos abiertos ni receptivos con la energía como ahora, donde estás dispuesto a volver a entender, ¿no? Bueno, hablamos entonces de China y ahí analizamos a dos grandes pensadores, Confucio y Lao Tse, que nada menos, Confucio era un gran dirigente y Lao Tse el creador del Tao que todos lo hemos visto y aunque no lo asociemos es el yin y el yang, como opera el universo en la dualidad y no todo es bueno y no todo es tan malo, siempre hay un punto de algo en cada uno. Bueno, analizamos todas estas tradiciones antiguas y qué es lo que nos dejan los misterios de Egipto, que a mí la verdad de Egipto, les digo, por Egipto llegué a la filosofía y me mantengo siendo una fiel estudiante de los misterios egipcios y ahí pues les hablo nada menos de los misterios iniciáticos que había en aquella época, de la ciencia hermética, que ahí surge el término de hermético y actualmente lo usamos como algo oculto, secreto, ¿no? Sí. Aunque en realidad es toda una escuela de misterios de las que hablamos y descubrimos cuáles eran las enseñanzas que trataban de ocultar, qué mitos utilizaban para tratar entonces de hacer llegar todo el conocimiento de la vida y del ser a las personas que tenían en ese momento otra conciencia, mucho más limitada quizás, pero que se les tenía que explicar de manera interesante. Analizamos al Kybalión, que es una de los libros inevitables en cualquier área de este conocimiento esotérico. Y luego, pues nos centramos mucho en la tradición filosófica en Grecia, que ya les digo que ahí es donde se acuña el término filosofía de manera formal, aunque siempre ha habido filosofía que tiene que ver con resaltar los valores y las tradiciones más valiosas de cada civilización. Y después de Grecia, pues damos un salto a Roma, y en Roma me encanta porque en Roma vemos a un grupo específico que son los estoicos.
Y los estoicos, les voy a decir, pues no eran más que políticos al servicio de la sociedad. Algo que increíblemente, de verdad, hoy en día nos haría falta, porque se trataba de hombres realmente morales y éticos que se ponían al servicio de la sociedad y que a partir de sus conceptos trataban de ver cómo lograr el bien común. Y entonces, siendo Roma el gran estado que logró conquistar a más de media mitad del mundo antiguo, pues entendemos por qué, ¿verdad?, lograron esa hazaña. Y también por qué cuando el ego empezó a entrar en estos hombres sabios, pues también los corrompió y como todo decae. Y finalmente hablamos de los neoplatónicos, que tiene que ver con la escuela de Alejandría. Todo lo que sucedió en este crisol de cultura y de magia. Y a mí, y me gusta mucho centrarme aquí, porque para mí Alejandría es como esta reminiscencia del instituto, como este lugar a donde las personas llegan con este anhelo de entender y de explicar el alma, y donde encuentran realmente un lugar con maestros dispuestos a enseñar, con discípulos dispuestos a aprender y a dar servicio. Y entonces ahí está también parte de esta reminiscencia. Volvemos a conectar cómo y por qué surge este instituto en la actualidad, haciendo referencia a la labor que también hacía la antigua escuela de Alejandría. Y bueno, esta es la invitación a que ustedes se animen, vean que la filosofía no Platícanos el día y el horario. Sí, ¿cuándo estás, Normita? Claro ¿Cuándo que va a sí. empezar? Próximamente vamos a abrir este taller, este curso, será mi segunda generación, ya tengo una de egresados filósofos, afortunadamente, y vamos a empezar el día 26 de agosto, es sábado, en un horario de 1 a 3:30 de la tarde, ¿no? Y entonces, bueno, la invitación está para que se atrevan a iniciar este camino de conciencia, donde de verdad nunca vas a dejar de ser filósofo, para seguir admirándote de la vida y de sus misterios. Pues qué interesante. Seguramente con este taller, este curso, hay niveles, vendrán otros niveles de filosofía. Sí, ya mis alumnos que han salido me están pidiendo más niveles. La verdad es que a mí me apasiona porque en el primer nivel de introducción les dejo esta semilla para que vean que no vamos a acabar de aprender todo lo que hay que aprender, y entonces seguramente crearé un segundo nivel. Ya les estaré avisando, ¿no? Por ahorita requiero bastante interesante tomarlo. Requerimos tener una masa crítica de primer nivel para que entonces estos temas no sean tan complicados, sean muy asequibles, y ya cuando esté esa masa crítica, entonces veremos qué nuevas aventuras tendremos que iniciar. Pues bueno, pues ahí están las fechas. Me parece que es un curso maravilloso, ¿no? No es así de, ay, voy a leer a Platón, voy a leer a Sócrates. Les aseguro que nunca van a dormir, nunca se van a aburrir, la vamos a pasar yo muy bien. yo creo que va a ser un curso que sí te va a dejar pensando, razonando, ¿no? Te va a enseñar a pensar. Exacto, que eso es lo que a veces nos hace como más falta, ¿no? De decir, a ver, siéntate un momento a razonar lo que estás haciendo, escribiendo y hablando. Entonces, pues qué bueno que existe esto aquí en el Instituto Mexicano de Numerología. Y bueno, Normita es una excelente maestra filósofa. Si yo conozco una filósofa, o sea, aquí mi querida Normita, ya lo han visto, gracias. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Normita. A mí me encantó el tema, gracias, porque en verdad puedo ver que va más allá de que te digan, échate este libro y léelo, ¿no? Va más allá, ¿no? La filosofía en realidad es parte de nuestra vida. Así es, ¿no? De eso Así se trata que, la invitación. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Habernos compartido este interesante tema y por seguir compartiendo también en el Instituto Mexicano de Numerología. Y bueno, también antes de irnos, no se olviden la Expo Magnitud, #la Expo. Recuerden, 23 y 24 de septiembre en el Hotel Camino Real de Aeropuerto. Entonces, llamen aquí en el instituto, teléfono 7095-2442. Están a la venta los boletos, así que llamen, estamos en preventa. Pues muchísimas gracias, mi querida Normita. En el Expo vamos a dar conferencia de filosofía para seguir animándolos en el tema. Ahí está. ¿No? Bueno, pues filosofía por todos lados. Pues nos despedimos deseándoles la mejor semana y por favor no se olviden de mirar al cielo, porque en una de esas nos pueden ver bajar. Adiós. Hasta pronto. Adiós.